Vamos a empezar este tema con dos citas muy importantes para nuestras vidas, hermano. Yo quiero que vayamos primero a 3 de Juan 2. Son citas que conocemos la mayoría, que hemos creído que estamos en Cristo. Quiero empezar con esa cita y vamos a leer 3 de Juan 2. ¿Ya la tenemos, hermano? Amén, gloria a Dios. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y nos brincamos a Romanos 5:17. Dice ahí en Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermano, aquí podemos ver en estas dos citas el deseo de Dios. Dios quiere que prosperemos en todo. Dios quiere que vayamos siempre hacia arriba. Dios quiere que siempre estemos en victoria, hermanos. Y que reinemos en esta vida, hermano. Que no nos esperemos a que nos vayamos con Él para reinar. Dios quiere que desde el momento que tú lo recibiste a Cristo en tu corazón, quiere que reines, que seas prosperado en todo. Y todo quiere decir todo, hermano. Dios quiere que prosperes en tu economía. Dios quiere que prosperes en ese amor. Dios quiere que prosperes en esa paz. Dios quiere que prosperes en esa sanidad, hermano. ¿Para qué? Para que reinemos, hermano. Es importante, hermano, que conozcamos el deseo de Dios. Que lo conozcamos. ¿Para qué, hermano? Para poderlo atraer a nosotros ese deseo. Es importante, hermano, que nosotros, que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, empecemos a reinar desde ahorita. Y el recibir la abundancia de la gracia quiere decir recibir todas las bendiciones de Dios. Es recibir la salvación, es recibir su poder, es recibir su amor, es recibir autoridad, es recibir libertad, es recibir más de 7,000 promesas que están escritas en la palabra, hermano. Recibimos esa justicia. Y si tú has recibido esa justicia, tú eres libre de toda deuda, porque ya fue pagada, hermano. A ti te corresponde lo mejor. Es importante, hermano, que tú y yo conozcamos esto. ¿Para qué, hermano? Para poder empezar a reinar. Para poder empezar a vivir esa vida nueva a la que fuimos llamados. Dicen ahí en Juan 10:10, dice que Él vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. No nos vino a traer una vida para que sigamos viviendo igual. Nos vino a traer una vida para que la tengamos en abundancia. Y para esto, hermano, necesitamos empezar a vivir por fe. Y así se llama el tema, hermano. Es por fe. Es importante, hermano, que tú y yo que llegamos a Cristo, ya no vivamos por lo que vemos o por lo que está pasando. Es importante que empecemos a vivir por fe. ¿Qué es fe, hermano? ¿Qué es fe, hermano? Dice ahí en Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es estar seguro que lo que está uno esperando lo va a recibir aunque aún no lo vea. Que es estar convencido de algo que existe aun cuando no se pueda ver, hermano. Fe es, en una palabra, es creer. Creer, hermano. Es importante que empecemos a movernos en esa fe, creyendo lo que dice Dios que somos y que tenemos en Él. Vamos a analizar, vamos a leer, vamos a escudriñar una cita muy importante que a veces la leemos, pero nomás nos quedemos en leerla. Escudriñar es entrar a esas profundidades, hermano, para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esa cita. Y yo quiero que vayamos a Juan 3:16. Es una cita muy conocida, hermano, que siempre la estamos mencionando, siempre. Pero hay veces que nos quedamos nada más en una parte. Y esta cita, hermano, Juan 3:16, nos habla de 3 cosas muy importantes. 1, de fe. 2, de un rescate. Y 3, de una herencia. Son 3 cosas muy importantes que nos habla ahí en Juan 3:16, hermano. Y quiero que vayamos allá. Ya la tenemos, hermano. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver tres cosas que nos está dando para que nuestra vida sea diferente, hermano. Dice que nos amó de una manera tan grande que a veces no la podemos entender, que dio a su único Hijo para que aquel que todo en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero, hermano, que en esos momentos cierres tus ojos y te pongas tu mano en tu corazón y digas: yo creo que tengo un Dios que me ama. Yo creo que por ese amor dio a su único Hijo y con Él me dio todas las bendiciones y todas las promesas para que yo tenga una vida nueva, para que yo tenga una vida en abundancia, para que yo viva en bendición, para que yo viva en victoria, y todo por la fe en mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dáselo al Señor, hermano, porque Él es el que hace todo, Él es el que nos dio todo, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, hermano. Necesitamos empezar a vivir como Él dice. Y vamos a escudriñar esta cita, hermano. Y dice ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí nos vamos a parar, hermano. Para que aquel que en Él cree, si te fijas ahí, nos está diciendo: para aquel que se porte bien, para aquel el que ahora haga buenas obras, para aquel el que cumpla los mandamientos. No nos está diciendo eso, hermano. Nos está diciendo para aquel que en Él cree. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo ya hizo todo. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Nosotros no podíamos vivir haciendo obras para merecer, hermano. Tuvo que venir Jesucristo a cumplir y a entregarse en esa ofrenda para poder salvarnos a nosotros, hermano. Mira, hermano, yo quiero que vayamos a Gálatas 3, 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. Me dicen un amén cuando ya estén allí. Gloria a Dios. Dice ahí en Gálatas 3, 10. Bueno, vamos a leer desde el 9. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? Gloria a Dios. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Gloria a Dios, hermano. Porque tú eres un justo, y como justo te debes empezar a vivir por la fe, hermano. Y luego dice ahí abajo: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué nos estás diciendo aquí, hermano? Que aquel que quiere vivir haciendo para merecer tiene que cumplir con toda la ley, hermano. Tiene que cumplir con los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para poder justificarse para con Dios. Pero así podremos cumplir con un 99.9%, pero si fallamos en el 0.01%, se invalida todo lo que hemos cumplido, hermano. Tenemos que cumplir la ley al 100%. Y el que está queriendo cumplir la ley, dice la palabra aquí, que está bajo maldición. Porque nadie la puede cumplir, hermano. Y luego si vamos ahí a Gálatas 5:4, vamos ahí adelantito, hermano. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia haber caído. Y luego en el 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si te fijas, hermano, que es por fe, por lo que tenemos que vivir, hermano. No por obras. Y esto no quiere decir, hermano, que no hagamos buenas obras. Dice la palabra allá en 2 Timoteo 3:16, no la traigo, pero vamos para allá, 2 Timoteo 3:16, vamos para allá. Dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Hermano, las obras que hacemos nosotros no son para merecer, son para que vean que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Las obras que hacemos no son para merecer, sino son para que vean que tenemos un Dios poderoso que ha cambiado nuestra forma de vivir. Que si antes eras muy enojón, ahora tienes esa tranquilidad porque Dios está contigo. Que si antes hacías cosas malas, Dios te ha cambiado, hermano. Es para eso las buenas obras son para eso, para que vean que Cristo vive en nosotros, hermano. Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. Y a través de la palabra, Él nos va preparando para todas esas buenas obras, para que vivamos como Dios quiere, como hijos bendecidos de Él, hermano. Vamos allá a Gálatas, regresamos a Gálatas 2:21. Mira lo que dice aquí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, cuando nosotros estamos haciendo esas obras para merecer, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Estamos haciendo nulo ese sacrificio. No lo estamos valorando ese sacrificio, hermano. Por eso Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, vivamos por fe. Como justos, vivamos por la fe, hermano. Es importante, hermano. Aquí podemos ver que Cristo ya pagó todo, pero también se entregó en un sacrificio para que con su sangre lavarnos, hermano. Yo quiero que vayamos a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Amén. Dice ahí en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Cuántos santos hay aquí? Santo quiere decir apartado para Dios. Tú y yo cuando llegamos a Cristo fuimos apartados para Dios. Por eso somos santos, fuimos santificados. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de ellos aquellos días, y dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, aquí ¿qué nos está diciendo, hermano? Que Cristo se ofreció en sacrificio. ¿Cuántas veces cuando andamos en el mundo queríamos, no, voy a hacer esto porque para que Dios me bendiga, para que Dios me vea y que lleguen las bendiciones? No, hermano, las bendiciones llegan por la fe. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí pagó todo nuestros pecados. Y por nosotros, por haber creído, somos parte de ese pacto que se firmó con la sangre de Cristo. Es importante, hermano, que empecemos a valorar ese sacrificio de Cristo, que hizo una sola vez para que nosotros fuéramos rescatados, hermano. Para que nosotros empezáramos a vivir esa vida nueva, hermano. Vamos allí a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice allí, y a vosotros que estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y lo dice ya en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en ese sacrificio, hermano? Vino y anuló toda la ley que nos era contraria a nosotros, que nos decía, si no hiciste eso, te va a llegar maldición. Que nos decía, si no cumpliste hasta aquí, va a llegar la maldición. Cristo ya cumplió. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros seamos bendición. Para que nosotros vivamos en bendición. Gálatas 3:13, allá atrásito dice, Gálatas 3:13 dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, Cristo ya pagó, Cristo ya hizo todo, Cristo fue crucificado para que tú y yo viviéramos por fe, para que tú y yo camináramos por fe. Que vean las buenas obras de nosotros, pero para que vean que Cristo vive en nosotros, que somos hombres diferentes, que somos mujeres diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que ha cambiado nuestras vidas, porque tenemos un Dios poderoso que nos ha llevado siempre a la victoria, no importa la situación que tengamos enfrente. Tenemos un Dios poderoso que va delante de nosotros abriendo ese camino donde no lo hay, hermano. Dáselo al Señor, hermano. Es importante todo esto, vivir por fe, hermano, vivir siendo obedientes a lo que Dios dice. Dice, el justo por la fe vivirá. Hay que ser obedientes. Dice la palabra que a Cristo, a Dios le gusta la obediencia, no los sacrificios. Para Él es mejor la obediencia. Hermano, aquí ya entendimos que es por fe, hermano. Que es por fe, por lo que tenemos que caminar, porque Cristo ya hizo todo. Pero también hablábamos de otro punto muy importante ahí en esa cita. Vamos a volverla a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo en el que Él cree, para todo aquel que viva por la fe en Jesucristo, dice, no se pierda. No se pierda. ¿Qué es perderse, hermano? Perderse es separarse. Alguien de otra persona o algo de alguien, hermano. Si nos vamos al mundo, cuando dicen, no, pues se perdió tal persona, sus familiares ya no lo vuelven a ver. Y ya no hay una relación, se pierde. Pues déjame decirte que antes de llegar a Cristo, tú y yo andamos perdidos. ¿Por qué, hermano? Por la desobediencia de Adán. Estamos perdidos, hermanos. No había esa relación como hay ahorita que estamos en Cristo con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque por la desobediencia el hombre quedó perdido. Se separó de Dios. El pecado separaba al hombre de Dios, hermano. Vamos a Génesis 3:23. Amén, hermano. Dice ahí en Génesis 3:23 y 24. Dice, desde el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí podemos ver que por la desobediencia el hombre se perdió. El hombre quedó fuera de una relación que tenía con Dios antes de la desobediencia, hermano. Y si vamos a Isaías 59, 1-3. Isaías 59. Nos dice, amén. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí dice un pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Si te fijas que dice que estamos separados de Dios, que Él no nos oye, o sea, cuando no teníamos a Cristo, cuando no vivíamos en que Cristo vivía en nosotros, cuando no recibimos a Cristo, andamos perdidos. El mundo, ¿cómo anda ahorita? Perdido, en preocupaciones, en diciendo, Señor, dame, Señor, pero ya no es porque te den, Cristo ya vino a cumplir, necesitan entrar en esa fe en nuestro Señor Jesucristo para que sean rescatados. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. Y nos dice aquí que andábamos perdidos, sin Cristo. Y luego ahí en Efesios 2:2, vamos para allá.
Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Desde el 1 voy a leer, y Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, a lo mismo que los demás. ¿Cómo andábamos, hermano? Siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, que es Satanás, hermano. Así andábamos antes de llegar a Cristo. Andábamos perdidos, hermano. No sabemos ni si era para acá o si era para acá. Nomás seguíamos conforme lo que decía en el mundo, así íbamos nosotros, atrás. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a Cristo, hermano? Viene a rescatarnos por nuestra fe en Él, por haber creído en Él. Desde el momento que tú llegaste, si recibiste a Cristo en tu corazón, le abriste ese corazón para que entrara a tu corazón, entró ese rescate, hermano. Llegó ese rescate para ti y para mí, que hemos creído, hermano. Es importante que lo valoremos, hermano, esa parte que llegamos y que Dios nos dio, nos salvó, nos rescató. Efesios 2, 8 y 9, ahí adelantito, hermano. Efesios 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué, hermano? Por medio de la fe. No por medio de que te portaste bien, de que hiciste buenas obras, de que, cumplir la parte de los mandamientos. No, hermano, es porque creíste, es por fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ahí en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación nos la da Cristo por haber creído. Y hay veces, hermano, que se nos olvida y queremos hacer algo para, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No, hermano, la bendición te va a llegar por la fe que tienes, no por lo que hagas. Lo dijimos hace un ratito, las obras son para que vean que Cristo vive en nosotros. Hermano, Dios quiere que tu vida sea diferente. Dios te vino y te rescató y te compró a precio, hermano. Mira, vamos ahí a Isaías 52:3. Isaías 52:3. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados, hermano? 1 Corintios 6:20. Amén, hermano. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A qué precio fuimos rescatados? Al precio de la sangre de Cristo, hermano. Fuimos comprados a precio de sangre, hermano. Ahora tú tienes un valor, vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vales, hermano. Que el mundo no te diga que no vales nada, porque tú vales la sangre de Cristo. Y no nomás fuiste comprado, hermano, fuiste rescatado de aquella vida que llevabas, hermano. Dice ahí en 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, ¿qué dijimos que habíamos sido rescatados, hermano? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados a precio de sangre, hermano. Y Cristo nos sacó de esa vana manera de vivir en la cual vivíamos, hermano. Siguiendo la corriente del mundo, siendo obedientes al príncipe de la potestad de los aires, a Satanás, hermano. Ahí íbamos siempre como borreguitos atrás de él. No, pues es que hay que hacer esto para merecer esto, y hay que hacer aquello para... No, hermano,
Desde el momento que llegamos a Cristo fuimos rescatados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y fuimos comprados con la sangre de Cristo y ahora tenemos una vida nueva en Él. Pero no nada más fuimos rescatados, hermano. No nada más nos salvó, hermano. También dice que nos justificó, hermano. Nos justificó ¿para qué? Para que nosotros mereciéramos todo, hermano. Mira, vamos a regresar allí a Efesios 2:13 antes de Efesios 2:13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo nos acercamos? Fíjate, cuando Adán desobedeció, quedó separado. Pero por medio de Cristo, por su sangre, nos acercó otra vez a Dios. Fuimos rescatados, hermano. Y lo dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hermano. Hermano, Cristo nos acercó con su sangre otra vez, hermano, a Dios. Ahora podemos tener esa relación, esa intimidad con Dios, hermano. Ahora podemos estar hablando directamente con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos acercó con su sangre, hermano, en ese sacrificio. Es importante, hermano, que valoremos esta palabra, porque esta palabra nos trae una vida diferente, hermano. Cuando nos conocemos todos estos misterios que a veces los ignoramos y los empezamos a conocer, decimos, bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, ya hizo todo, hermano. Por nuestra fe en Él, hermano. Y te decía, no solo nos salvó, sino también nos hizo justos, nos justificó. Ahí en 2 Corintios 2:21, vamos para allá, hermano. Segunda de Corintios 2:21. Dice: o es primera, hermano. A ver, como que no, es 5:21, hermano. 2 Corintios 5:21, sí. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestros pecados y nos hizo justos, hermanos. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se hizo pecado para hacernos justos a nosotros. Y nosotros recibimos esa justicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es por fe, hermano. Justificados pues por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios, hermano. Por fe tenemos esa justicia, por fe entramos a esa gracia, esa abundancia de la gracia de la cual hablamos hace un ratito, hermano. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermano. ¿Para quién es esa justicia? Para todos los que hemos creído, hermano. Y lo dice en Romanos 3:28, ahí adelantito. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, es por fe. Tú y yo entramos a esa gracia, tú y yo recibimos esa justicia, tú y yo recibimos ese rescate por haber creído. No hay otra cosa, hermano. Tenemos que creer solamente. Romanos 5:9.
Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, tú y yo tenemos todo para que nuestra vida sea diferente, para que empecemos a reinar desde ahorita, hermano. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón por fe, recibimos salvación, recibimos justificación, pero también somos nombrados hijos de Dios, hermano, por la fe. Por tan solo creer somos nombrados, hermano. Juan 1:12. Amén, hermano. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por fe, nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora también pertenecemos a la familia de Dios. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, si tú perteneces a la familia de Dios, a ti te corresponde todas esas bendiciones que Dios tiene para ti, hermano. En una familia, en lo natural, los papás le dan todo a los hijos para que tengan una vida bonita. Continuar en este mundo espiritual, nuestro Padre Celestial, ¿qué crees que no? Si dio a su Hijo, nos da todo, hermano, ya tenemos todo. Y por hacer nada, hermano, solamente por creer. Somos salvos, somos justos, somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Vamos a Gálatas 4:7, hermano. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, hermano. Tú eres hijo y heredero de todas las bendiciones de Dios, hermano. Cristo nos libertó, nos salvó, nos justificó, nos hizo parte de su familia, nos nombró hijos de Él, y esto solamente por creer, hermano, por ser de la fe en Cristo Jesús. Y esto es parte de lo que recibimos al momento de recibir a Cristo, hermano. Son muchas más bendiciones, pero es parte, es un poquito de lo que recibimos al momento que tú llegas aquí y recibes a Cristo en tu corazón. Cristo quiere que tu vida cambie, hermano. Cristo quiere que tu vida sea diferente, que sea de victoria, de bendición. Y para eso, hermano, tenemos que conocer lo que somos y tenemos en Él, hermano. Y vamos a regresar a la cita de Juan 3:16, a la tercera parte que decíamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hablamos que es de fe, es por fe, no se pierda. Hablamos que estábamos perdidos y que Dios a través de Cristo nos rescató y nos acercó otra vez a nuestro Padre Celestial. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte, hermano, es muy importante. Ese más, tenga vida eterna, es muy importante, hermano. Y Dios me lo mostraba así, hermano. Cuando una persona se pierde, un niño se pierde y se va, y anda vagando por allá perdido. Llega una persona y le dice, vente, yo te adopto. Y se lo lleva a su casa. Y lo viste, y lo baña y todo, y lo arregla. Pero no nomás eso, le dice, aquí tienes esto, esto, esto y esto, para que tu vida sea diferente. ¿Qué pasa si ese niño, después de que lo arreglaron todo eso, porque nosotros cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él nos puso ese vestido blanco de justicia, hermano, nos vistió, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio todo, hermano, desde el momento que llegamos a Cristo. ¿Qué pasa cuando ese niño ya lo arreglaron y todo eso, y le dice, aquí está esto para que vivas bien, todo eso, pero ese niño no agarra nada de eso? Ese más, hermano, es eso, hermano, lo que ese Señor le dio a ese niño para que su vida cambiara. Ese más, que dice que más tengan vida eterna, es una herencia de la cual tú y yo tenemos que tomar con la mano de la fe, hermano. Tenemos que empezar a vivir conforme a lo que dice eso. Por eso nos dice ahí adelantito en
Primera de Timoteo 6:12. Vamos para allá, hermano. Primera de Timoteo 6:12. Dice ahí, ve lo que dice, de pelea la buena batalla de la fe. Lo dice ahí, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? A veces, hermanos, nos quedamos con que llegamos a Cristo y nos quedamos con esa salvación. Pues ya cuando me vaya con el Señor voy a ir a reinar. No, hermano, Dios quiere que reines aquí. Que desde que llegaste a Cristo empiezas a reinar, empiezas a vivir en victoria, empiezas a vivir en bendición, hermano. Y para eso nos dejó una herencia. Por eso nos dice, más tengan vida eterna. Más tengan esta herencia para que ustedes vivan diferente. Tomen de eso con la mano de la fe. Hermano, es importante, hermano, que lo que Dios nos dejó lo utilicemos para que nuestras vidas cambien. Tenemos la salvación, sí, tenemos la salvación, somos justos, sí, somos justos. Hemos sido rescatados y ya hemos sido acercados a Dios, sí, sí, pero Dios quiere que empieces a reinar, hermano. Y vas a reinar cuando tú empiezas a vivir por fe, hablando y declarando lo que dice Dios que eres y tienes en Él, hermano. Es cuando vamos a empezar a reinar. Dice ahí en Santiago 1:25 que el bendecido es el hacedor de la palabra, no el oidor. A veces venimos, oímos y salimos y seguimos viviendo igual allá. En situaciones, en problemas, en cómo le voy a hacer aquí, cómo le voy a hacer. No, hermano. Tienes que poner todo en manos del Señor y confiar, creer y tener fe. Que si Dios dijo, Él va a cumplir. Dice la palabra que no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo cumple, hermano. Tenemos que empezar a vivir por fe, hermano. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. No, sí creo, pero pues a ver cómo le hago. No, hermano, ¿qué te dice el Señor? En cualquier situación, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos los creen? Debemos empezar a vivir por fe, hermano. Debemos empezar a movernos en esa fe, a caminar en esa fe, a vivir conforme a lo que Dios dice, creyendo y actuando, hermano. Y el creer y actuar es fe, hermano. Cuando tú empiezas a hablar la palabra, cuando tú empiezas a creerle y la empiezas a hablar, la empiezas a declarar, hermano, tu vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar, hermano. Porque es por fe, no es por lo que tú hagas y como por lo que yo haga, hermano. Dios quiere que empecemos a vivir, Dios quiere que empecemos a tomar de todo lo que nos dejó. Dice ahí en Efesios 1:3. Efesios 1:3, vamos para allá, hermano. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Que nos va a bendecir? No, que ya nos bendijo, hermano. Que ya está ahí esa herencia. ¿Que para qué? Para que la tomes con la mano de la fe y la jales. Y luego ahí en 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos dice? ¿Que todo se nos va a dar? No, que ya se nos dio, hermano. Que ya está todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para vivir espiritualmente y para vivir en esta vida ya está dado. Solamente tú y yo tenemos que caminar por fe. Tenemos que vivir por fe. Es por fe que un cristiano debe de vivir, hermano. Es importante, hermano, que nosotros que hemos creído, que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido esa justicia, que hemos recibido ese perdón, que hemos recibido esa salvación, empecemos a vivir por fe. Es importante, hermano, dáselo al Señor, la gloria y la honra es para Él, hermano. Hermano, vamos a 11:33, vamos a ver unos ejemplos, hermano, cómo hombres de fe hicieron grandes cosas, hermano. Hebreos 11:33. Dice ahí que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego de impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjate, hermano, todo lo que hicieron por fe. Y déjame decirte, esos hombres
Dios estaba sobre ellos, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en tu corazón. Ve la diferencia, hermano. A nosotros nos ha dado el poder, la autoridad de Dios. Todo, hermano, para poder pelear. Pero tenemos que empezar a vivir por fe. Tenemos que caminar por fe. Es por fe, hermano. Y un ejemplo que a mí me trajo mucho ver cómo esos hombres, es un ejemplo de David. Lo mencionaron nuestro apóstol el domingo. David, cuando fue a pelear contra Goliat, dijo: tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la fe, hermano. Cuando tú y yo caminamos por fe, no poniéndolo en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en lo que dice Dios en su palabra, la victoria que Cristo ganó en la cruz, ya la tenemos también nosotros, hermano. Pero es por fe. Otro ejemplo podemos ver en José el soñador, hermano. Él fue un hombre de Dios, un varón de Dios, que desde joven era envidiado por sus hermanos. Sus hermanos lo echaron en una cisterna. Sus hermanos lo vendieron a los madianitas. Y luego de ahí de los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar. Y luego de Egipto fue acosado por la esposa de Potifar. Y fue encarcelado, hermano. Pero ese sueño que José tuvo desde un principio se cumplió a los 33 años cuando tenía Josué. Dice que él tenía los 17 y a los 33 años fue gobernador de Egipto. ¿Qué sueño te ha puesto el Señor en tu mente, hermano? ¿Qué te ha dicho? ¿Que eres más que vencedor? Tú eres más que vencedor. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hermano. Que tú vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tú vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Solamente créelo, hermano. Solamente créelo. Vive por fe. Necesitamos empezar a vivir por fe, hermano. No sé qué situación estés pasando, esté pasando, hermano. Pero si es en la sanidad que dice el Señor, que tú eres sano por la llave de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos los creemos, hermano? Está la situación allá afuera. Gloria a Dios que ya se está terminando esa pandemia. Pero nosotros seguimos firmes. Que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Que caerán 1000 a nuestra diestra y 1000 a nuestra siniestra, y a nosotros no nos tocará. Hermano, es por fe. No importa lo que diga, no importa lo que pase. Es por fe, hermano. ¿Qué estás pasando con tus hijos, hermano? Hay una situación, hermano. Déjaselos, hermanos del Señor. Él dice que Él los enseñará. Ahí en Isaías 54:13. Vamos para allá. Isaías 54:13. Amén, hermano. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, hermano. Hermano, hay situaciones, ahorita los hijos pues son diferentes a como vivíamos antes, son diferentes. Pero tenemos un Dios poderoso que nos ha prometido que los va a enseñar, que los va a guiar. Ellos tienen la mente de Cristo, hermano, como tú y yo, hermano. Solo creerlo, verlo. Isaías 49:25. Dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Qué nos estamos preocupando, hermano? Suéltaselos al Señor. Dile: Señor, te entrego a mis hijos. Y empieza a vivir por fe. ¿Cómo quieres ver a tus hijos? Unos hijos victoriosos, Señor. Yo veo a mi hijo victorioso. Yo veo a mi hijo bendecido. Veo a mi hijo que es obediente. Háblalo, hermano. Acuérdate que dijimos que es creer y hablar. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara ¿para qué? Para salvación, hermano. Es importante que empecemos a hablar lo que queremos ver los hijos, de la esposa, del esposo, del trabajo, hermano. Ahorita allá afuera la situación que dicen que cómo está la situación muy difícil, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? Ahí en Salmo 37:19, mira, vamos para allá. Salmo 37:19 dice: no serán avergonzados en mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Para los hijos de Dios no hay crisis, hermano, porque está escrito que Él suple todas nuestras necesidades, Señor.
Porque está escrito que toda nuestras manos es bendecida y multiplicada. Tenemos que creer, hermano. Es por fe. Es por fe como tenemos que vivir, hermano. Dios quiere que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean diferentes. Hermano, es por fe. Romanos 8:37. Amén. Romanos 8:37 dice, 8:17, perdón. 8:17. Chequé todo antes. 1:17, hermanos, perdón. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, todo es por fe. Cristo ya hizo todo. Cristo ya pagó, nos rescató, nos justificó, nos salvó, nos hizo de su familia y nos dio la victoria, hermano, en la cruz. Es por fe. Y lo vamos aquí, 1 Juan 5:4. Amén, hermano. 1 Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, con la fe vamos a vencer. Vamos a tomar esta victoria que ha ganado Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Vamos a poder vivir diferente. Vamos a poder ver en nuestras vidas esa vida nueva a la cual fuimos llamados. Una vida de victoria, hermano. Una vida de abundancia. Una vida en la cual no nos falta nada. Porque Cristo ya nos lo dio todo, hermano. Hermano, Dios quiere que tu vida y mi vida cambien. Pero Él quiere que vivamos por fe, hermano. Es la base del Evangelio de Cristo. Vivir por fe para que nuestras vidas sean diferentes.